Nos vamos a Venezuela. ¿Qué te Sí, parece, Alejo? Porque vamos a vamos. conversar con Carlos, uruguayo que vive ahí, para que nos cuente su vivencia, pero como les decíamos desde un principio en este Viva la Tarde, a nivel de calle, a nivel de una persona común que le tocó vivir esta situación. Carlos, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes. Un abrazo para ustedes, muchos saludos. Te digo que la situación que pasé personalmente y que creo que la pasaron casi todos los compatriotas uruguayos que están acá, fue bastante preocupante. Es todavía un poco preocupante porque en realidad se hablan muchas cosas, las redes sociales te llenan la cabeza, Mm, uno lee una cosa por un lado, lee otra cosa por otro y al final no sabes en realidad en qué puede terminar esto, ¿no? ujú. Pero la situación en sí del momento ese fue muy brava porque, por lo menos el caso mío, yo vivo lejos de Caracas, el problema grande fue en Caracas, pero yo vivo lejos de Caracas, yo vivo en el Vigía, en Estado Mérida, y me pasó lo que nunca me había pasado. A las 2 de la mañana empezó a sonar el teléfono como loco, a repicar, a repicar, a repicar. Y entonces cuando empiezo a leer los WhatsApp veo gente de Caracas desesperada, audios, que la ventana parece que se iba a partir, que no sé qué, que no sé cuántos, familiares de uno. Y te preocupa muchísimo porque así uno diga, aquí no lo viví tan directo, pero uno entiende la situación de los demás. Y fue todo muy bravo, fue todo muy bravo. Eh, uno imagina que del dicho al hecho, bueno, como bien dice el dicho, hay un largo trecho. Eh, Uno se imagina que también una sensación como la que vos estás, la que estás expresando, o la que te expresaban también quienes estaban más cerca en el lugar de los hechos, va más allá de una ansia de liberación que pueda llegar a sentir el pueblo venezolano, ¿verdad? Sí, en realidad la situación en concreta en esos momentos, podés opinar a favor, podés opinar en contra, Ujú. que si está bien, que si está mal, eso cada quien hace lo que le parece. Pero la desesperación que yo noté, por ejemplo, directamente en un sobrino de mi señora que vive en Caracas, en un lugar que le llaman Caricuao, el muchacho se dedica a entrenar niños de fútbol y eso, y resulta ser de que a esa hora, plena 3 de la mañana, mandó un audio llorando como un desesperado, como que si no sabíamos más nada de él, pues era que le había pasado algo. Entonces imagínate, uno se pone mal porque son cosas que a la hora, la verdad, posiblemente se estuvieran esperando. Esto tenía tiempo de que habían llegado, que no sé qué, que iban a meterse, que esto, que podía ser grave, que podía ser no tan grave, pero en realidad los que vivieron el momento más de cerca fue traumante. Sí, me interesa hablar un poco de la previa, Carlos, a todo esto, porque muchas veces, como decíamos, a nivel de calle, a nivel de comentarios, a nivel de rumores, a veces las personas no son tan ajenas a ciertas situaciones. Una cosa es lo que se habla, lo que se puede llegar a comentar o a rumorear en una previa, y otra cosa son los hechos en general. Pero me interesa ir a lo previo de todo esto. ¿Esto fue una gran sorpresa o en realidad de alguna manera había una tensión en ese sentido esperando que algo pasara, teniendo en cuenta lo que fue lo que precedió todo esto? Para mí no fue una sorpresa. O sea, lo que de repente te despertabas todos los días pensando o te acostabas todos los días pensando en será que va a ser mañana, tal vez pueda ser mañana o qué pasará o tanto tiempo que tienen con que volaban aviones por encima de Venezuela, que otros se metían por el mar, que submarino, que entonces todos los días uno escuchando eso y estás trabajando, estás almorzando, estás cenando, estás haciendo algo, pero no se te va de la cabeza. Ujú. Y tampoco tenés idea cuándo va a ser el día, porque yo creo que lo único que saben cuándo va a ser el día eran ellos. Pero bueno, sinceramente fue una etapa en que fueron días bravos para todos. Para el comerciante, para la persona de calle, para la persona mayor, para el joven, para todos fue
había preocupaciones por todos lados y llegabas a un lado, te ibas a tomar un café y querías hablar, por ejemplo, de fútbol y llegaba otro y te empezaba a hablar de que, escuché que por allá por anduvo sobrevolando un avión y que esto y que un helicóptero y que no sé qué. Entonces esas situaciones lo ponen a uno, lo tienen a uno mal, pues lo tienen muy tensionado y en realidad es difícil llevarla. No, Claro, no sabíamos en ningún momento cuándo iba a reventar. no podemos hablar todavía de un cambio de signo, Carlos, porque bueno, porque todavía no se dio. Pero a la hora de hablar de esto hoy o ayer, por ejemplo, ¿cuál es la sensación que vos podés recoger por parte del pueblo venezolano? Eh, te digo que Porque a veces uno eh, no puede evitar sentirse literalmente invadido, más allá de que uno pueda sentir de que quizás que eso no pasó tampoco, que se haya borrado el mal o que de un plumazo haya cambiado o se esté buscando una situación. Esto es algo que todavía la ola no pasó de alguna manera. sí, lo que vos decís es una gran realidad y lo que yo noté en la calle, porque yo el mismo sábado dije voy a dar una vuelta a ver qué tal está la situación, porque en ningún momento habían hablado ni de toque de queda. Lo que pasa es que las redes sociales a veces son un poco complicadas, Mm, porque y aquí, por ejemplo, tenemos el que se escucha mucho la televisión colombiana y Caracol y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa gente da una información que de repente de afuera se veía muy distinto a como la estaba viviendo uno aquí adentro. Pero entonces no sabías qué pensar, qué hacer, qué decidirte. Yo lo que vi en las calles, que la gente, sea de un lado político o sea del otro lado político, o estuviera con el gobierno o estuviera con la oposición, en ese momento no parecía como que no importaba, había como una unión, como más que nada de pensar o de todas las conversaciones que tenía, era en qué va a parar esto, qué es lo que va a pasar. Y es algo que uno, el que vive acá, te preocupa porque en realidad pasó lo que pasó y ahora uno no sabe, salís a la calle y decís, bueno, pero ¿qué será lo que falta? ¿Qué será lo que viene? ¿Qué será? Porque escuchás una cosa por acá, otra cosa por allá, entonces, en realidad, pero el pueblo venezolano, por lo menos se hizo lo que se pensaba, los lugares grandes de supermercados y eso estaban que no cabía la gente, no cabía un alma, incluso algo muy mal hecho, que hubo unas cadenas grandes de supermercados que quitaron los precios, que eso no debe ser porque aquí hay un organismo que controla eso, quitaron los precios y te cobraban el producto a lo que se le daba la gana. Si por ejemplo la carne el día anterior estaba a $9 el kilo, o la carne primera, el sábado estaba a 20, y cosas así. Entonces eso también creó mucha preocupación en la gente, porque por un lado salías a tratar de cubrir lo que te estaban diciendo, mire, tengan cosas en la casa porque no se sabe, porque de repente no se sabe cuánto tiempo puede durar, qué tal y qué sé yo. Entonces salías y querías comprar, pero la plata tampoco te alcanzaba porque las cosas las habían puesto por el cielo, por las nubes. Pasó mm. lo mismo con alguna gente que vendiendo medicamentos y había preocupación en la calle. Es una preocupación tensa, es una preocupación que ha llevado a acciones en Venezuela o hay una, o dentro, viste que hay diferentes tipos de maneras a nivel social, ¿no? De expresar el malestar o la preocupación. ¿O notás que hay como una especie de tensa calma en la calle? Mira, lo que pasa es una cosa, que si lo vamos a ver del punto de vista de nosotros los uruguayos, digo nosotros porque yo nací allá y todo, pero Ujú. bueno, también me siento venezolano porque tengo 51 años en Venezuela y el asunto es el siguiente, que para ver la película esta, primero tenés que ver cómo es el venezolano. El venezolano es un tipo que prácticamente nunca lo ves preocupado, nunca lo ves, más bien lo ves haciendo bromas, riéndose, los fines de semana bebiendo. Podía estar la situación brava y todo, pero hay cosas que el venezolano no las dejaba de lado. Y ahora me imagino que sí van a tener que parar un poco eso y ponerse más preocupado
porque está en juego su país. Y al final tenés que pensar, no podés ser tan inconsciente de por más que te guste reírte, por más que te guste reuniones de amigos y beber y festejar y hablar de cualquier cosa, pero ahora en estos momentos yo creo que hay que estar muy ubicado en lo que se vivió y lo que se está viviendo y lo que se puede vivir. Eh, Porque yo por lo menos si fuera que estuviera pasado en Uruguay, yo no estaría tan tranquilo porque o sea, me imagino que yo me estaría hablando con la mayoría de la gente y todos estarían más o menos en la misma situación. Aquí hablas con unos y están preocupados, hablas con otros y te dicen, esto ya va a pasar. Así como si fuera una... pero por ejemplo, ¿qué es lo que él ya va a pasar? Porque uno se pregunta, por ejemplo, Carlos, si a nivel de lo que tiene que ver con un orden público, un orden social natural que tienen que tener todas las grandes sociedades, y cuando hablo de grandes sociedades te hablo igual de un pueblo, y te estoy hablando de un pueblo de miles de habitantes, no de millones como hay en Venezuela, tiene que haber un cierto orden público. Está descabezada la sociedad, se están manejando en libre albedrío, se manejan como siempre. ¿Qué es lo que está pasando a nivel institucional en Venezuela en este momento? Bueno, a nivel institucional, por todos lados se habla de que hay que tener tranquilidad. Ujú. Por ejemplo, hoy estaban hablando a niveles de gobierno de que la situación tiene que seguir exactamente igual, que la gente tiene que trabajar, que los maestros tienen que arrancar con las clases, todo como si hubiera una normalidad total. Eso se ve desde el punto de vista de la parte del gobierno, se ve como una normalidad total. En la parte de uno como persona, bueno, yo en este momento ya no estoy laburando y eso, pero eh, hay alguna preocupación de qué va a pasar. ¿Será que la empresa ayer no abrió, pero será que hoy abre? ¿Será que va a continuar igual? ¿Será que, o sea, pero la parte de lo que es cuestiones estatales están todo como normal. ¿Hay orgullo de soberanía en Venezuela o esto se ha diluido con el tiempo? Perdón, que pasó una moto y no te escuché. Si hay orgullo de soberanía a nivel popular en Venezuela o se ha ido diluyendo esto. No, más o menos, más o menos. ¿Alguien salió a festejar esto? Muy poca gente, muy poca gente. Y también está la persona que en principio me pasó con varias personas que yo, por decirte, no hablemos ni de oposición ni de gobierno, Ujú. por personas relacionadas particularmente conmigo, que conversábamos una cosa y otra, y en un momento había como una desesperación de que lo que ocurrió, esto que ocurrió, Mm. ocurriera, ¿verdad? Te decían, de 10 9 te decían, no, eso ya no puede ser, hay que hacer, tiene que haber un cambio, qué tal, qué sé yo. Ahora, después que pasó lo que pasó, o que está pasando, ya de esas 10 personas, 5 ya no opinan como opinaban. Dicen, no, pero ahora no sabemos qué irá a pasar, qué nos vendrá, qué irá, a qué tendremos que, dónde vamos a llegar. Y, o sea que hubo como la mitad ya cambiaron como una forma de pensar y la otra mitad continúan con la forma. Pero de así de festejos y de cuestiones exageradas, yo no lo vi por ningún lado eso. Eh, Edmundo González salió a hablar, dio un pequeño discurso a través de redes y de alguna manera, bueno, lo que fue el resultado de las últimas elecciones en Venezuela fue algo muy, muy cuestionado. ¿Alguien reclama por algún tipo de liderazgo en Venezuela a nivel popular? No, ahora el porcentaje más grande de las personas con las que yo he analizado desde el sábado para acá, con las que he conversado, porque no sé, mucha gente de repente no lo hace, pero yo, mi edad ya me lleva a tratar de ser muy conversador y buscar con los Mm. jóvenes
tratar de darle ejemplos y decirle cosas malas que yo hice, como decirle cosas buenas que yo hice. Y con la gente mayor también tener conversaciones, o sea, si no hay necesidad de opinar de la misma forma, sino podés opinar completamente distinto, pero con respeto. Este, yo creo que aquí la gente, la mayoría de las que yo estoy escuchando en la calle, están convencidas de que va a seguir el gobierno actual, va a seguir por medio de A o B o Z personas, pero con ciertas normas como de tener que efectuar unos cambios. Y la gente tiene como una confianza, pero en realidad de lo que la mayoría hablan es que a un plazo X van a haber elecciones. Eso dicen la mayoría, que van a haber elecciones. Que de aquí a allá se verán qué candidatos se lanzan, que no sé qué, qué tal. Pero eso es lo que piensa la gente. Y en un panorama, en un futuro panorama, ¿hay candidatos confiables en Venezuela? No, para mí no. Para mí no, porque la mayoría de los candidatos que en su momento se iban a lanzar o algo, pues tuvieron unos cambios tremendos y perdieron mucha credibilidad. Para mí, actualmente, si te soy sincero, si me dijera, si yo fuera venezolano y tuviera que votar, yo no te diría, no tendría un candidato para hacerlo. A mí una de las cosas que me llama la atención, Carlos, y como se habló en producción contigo desde un principio, tú estás en la libertad de contestarme o no. Como se ha dado todo, como se ha dado todo este procedimiento que apenas tiene 2 días, pero que podría de alguna manera haber tenido otros efectos, haber sido un poco más grave, uno se pregunta si Maduro realmente era la autoridad en Venezuela o si era una cara visible de algo más grande de pronto, donde el que esté o no esté Maduro pueda no mover mucho la aguja en lo que tiene que ver con la interna en la autoridad de Venezuela. Pues ahí sí que no te sabría yo dar una respuesta a eso porque aquí siempre se vio como que Maduro era el presidente, a pesar Uh-huh. de que lo seguían dentro de su partido gente que hablaba que fulano estaba peleado con este, que el otro estaba peleado, pero a la hora de la verdad, de la realidad, frente a la gente, ese era el presidente. Perfecto. Eh, Carlos, qué es lo que se comenta en lo que tiene que ver bueno, con lo que han sido los comentarios del presidente Trump, donde hoy justo este Álvaro Padrón, que bueno, que es un analista político y además, bueno, asesor de nuestro presidente, hablaba un poco analizaba un poco el discurso de Trump. ¿Se escuchó ese discurso? ¿Se le dio pelota en Venezuela el discurso de Trump? El discurso posterior a lo que fue la abducción de Maduro de Venezuela. Muchísima gente comentaba que lo habían escuchado por televisoras colombianas. Uh-huh. Y bueno, viste como todo, o sea, unos dijeron que estaban súper de acuerdo con 100% de acuerdo con el discurso, otros decían que un 50% y otros decían que ellos no estaban de acuerdo para nada con ese discurso. Yo personalmente no lo escuché. ¿Qué es lo que se habla? A veces nosotros tenemos desde la tribuna tenemos una imagen y es la imagen que compramos, ¿no? En lo que tiene que ver con una sociedad y con un país. ¿Cómo podríamos definir a la sociedad venezolana hoy en día y cuánto influye esa dinámica de una sociedad en lo que puede ser la construcción de un futuro? Porque un futuro no solamente lo construye una gobernanza, también lo construye una sociedad. Bueno, en eso sí te apoyo 100% porque esa fue una de las cosas que yo muchas veces
estando aquí en Venezuela y todo, no las terminaba de entender, con que se le exigía demasiado a los gobiernos, pero el venezolano en realidad prácticamente no ponía nada de apoyo para que las cosas salieran. Ujú. O sea, por lo que te digo, porque la idiosincrasia del venezolano es muy distinta a la que nosotros conocemos, de repente del uruguayo, de repente del argentino, es muy distinta. Yo llegué con 20 años a un lugar que se llama Carigua, el Portuguesa Fútbol Club, a un tremendo equipazo de fútbol y todo, y yo veía que todo lo toman en ese pueblo especialmente y en todo, y después de ese vi otros pueblos también, que todo lo tomaban como a broma, todo lo toman como que cero responsabilidad. Bueno, el gobierno dijo que hay que hacer esto, nada, pues yo no lo voy a hacer porque yo me voy a preocupar por mi casa, que esto y que el otro. O sea que en realidad yo creo que el pueblo es poco colaborador con las medidas que pueden tomar, sea este gobierno o el otro, o el que hubo, o el que venga, o como sea. Eso hace Pero más, yo creo que los gobiernos, perdóname que te interrumpa, Carlos, eso hace más afectable al pueblo venezolano a lo que, por ejemplo, lo que son los planes de Trump que para con Venezuela. mira, ahora la gente en la calle, prácticamente no hay ninguno que esté molesto porque los americanos se metieron, digamos, por la fuerza. La mayoría están como preguntándose qué es lo que va a pasar y diciendo, bueno, si es para bien, que todo sea así. Y yo a algunos les hacía una pregunta como un poquito así más profunda de que podían haber también cosas que no, que de repente Trump se le ocurriera que aquí Venezuela tiene que ser, que funcionar de tal y cual manera, y a lo mejor nosotros no estamos capacitados para eso, porque a lo mejor él está hablando de un gobierno como un país como Estados Unidos, y nosotros acá estamos viviendo en un país completamente distinto. Mm. Pero entonces yo veo que ahora la gente tiene como una esperanza de que sea de una forma o sea de otra, que las cosas se solucionen y que Venezuela dentro de un tiempo, no dentro de 20 días ni dentro de 6 meses, pero dentro de un tiempo Venezuela vuelva a ser la que fue un país extraordinario. ¿Han llegado las repercusiones de lo que ha pasado a nivel mundial, de lo que otros líderes han expresado con respecto a esta situación? ¿Ha llegado el pueblo venezolano a esto? ¿Se debate sobre ese tema? No, no, aquí lo único que se habla o que se maneja es de la mayoría de las cosas que habló Trump. Hablan de un convenio como para que Delcy Rodríguez quede como presidente, pero trabajar como en conjunto, y de un futuro que no dicen, bueno, o yo no lo interpreto como real todavía, de qué es lo que se piensa hacer de futuro, solamente como que no se quiere más violencia y se le va a poner un freno a la cosa, pero con ciertos convenios, organizaciones y eso, que para trabajar juntos. Y Eso es lo que que yo tengo entendido. por ejemplo, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con los presos políticos, tiene que ver, se va a enmendar de alguna manera lo que se hizo hasta ahora. La verdad que se dice que sí. Se dice que una de las cosas que se tienen que solucionar, de las primeras que se tienen que solucionar, es el tema de los presos políticos. Pero hay que ver, hay que esperar. Hace 50 años que estás ahí, ¿verdad, Carlos? 51. 51 años es una vida. Y uno se pregunta, vos venís con más allá de que, bueno, de que obviamente te adaptaste a una sociedad, ha visto muchos cambios en estos 50 años. ¿Qué es lo que ha visto que ha pasado con la sociedad venezolana en todo este tiempo? Cuando tú llegaste, ¿cómo era todo y cómo lo viste desarrollarse? Mira, cuando yo llegué era un país de maravilla, un país que uno, teniendo yo 6 meses en Acarigua, yo hablaba con amigos estudiantes, pues yo
fui estudiante, viví en La Teja y estudié en el Liceo del Cerro. Y con compañeros estudiantes yo les contaba las cosas acá y ellos no me lo creían. Me imagino yo que lo que pasa es que era todo un país, como te digo, que el que estaba allá no se podía imaginar que pudiera haber un país donde podías vivir de una forma tan cómoda, tan hermosa y que tenías toda la mano como en la Venezuela que yo llegué. Después empiezan los temas de que había un presidente en ese momento, un Carlos Andrés Pérez, que supuestamente todo el mundo decía que era lo máximo. Después empiezan que si acá estaba COPEI y Acción Democrática, como allá estaban los blancos y los colorados. Entonces después empiezan con que ya eso como que la gente la empezó a aburrir y empezó a buscarse otras alternativas y el país fue cambiando. Carlos, hace unas horas que están sin luz. ¿Puede ser estas situaciones en toda Venezuela o en algunos lugares en No, particular? no, no. Esta situación fue acá en donde yo, en la zona donde yo estoy viviendo, aquí en el Vigía, porque habían avisado de que había unos problemas con unos transformadores eléctricos. Ujú. Entonces que tenían tiempo ya diciendo que iban a efectuar los cambios porque acá en la zona donde yo vivo se iba la luz, prácticamente estaba más sin luz que con luz. Entonces como se habían hecho unos reclamos y eso medio fuerte, que se habían juntado firmas los vecinos y se había llegado hasta Corpolé, que es la cuestión que maneja la parte eléctrica, se había dicho que iban a solucionar el problema. Ujú. Entonces lo están solucionando por etapas. Pero esta, por ejemplo, esta ida de la luz de hoy no tiene nada que ver con otros lados. ¿Se está siguiendo la situación de Maduro actualmente? ¿Se siguen las noticias o están concentrados en lo que está pasando solamente en Venezuela? No, no, se siguen las noticias. Ujú. Se Se escucha siguen las noticias. y se Sí. escucha y se El escucha. tema el tema de la calle, salís a la calle y el tema general es ese y uno le dice al otro, mira, viste que el último video que salió, que tal y que no sé qué. Lo que pasa es que este, también está, lo difícil es que ahora con el tema de las redes sociales a veces uno no puede creer de a mucho, ¿no? Porque incluso el otro día salió una foto que había sido hace como 10 años y la sacaron y pusieron como que hubiera sido hace 8 días. Ujú. Entonces, pero la gente sí está con el tema de que escuché esto y yo vi tal programa y pasó esto y esto está más bien, hay un seguimiento más bien fuerte sobre la actualidad. Bien. Eh, Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto, todo este rato que estuviste conversando con nosotros. Y bueno, quizás en algún momento podamos volver a conversar para ver cómo desde la visión de una persona que vive en el lugar de los hechos se va desarrollando todo. Te agradecemos mucho este tiempo. Con muchísimo gusto, estoy a tu orden y con tal que me avisen un poco antes por el tema de que yo a veces hago unos trabajitos por internet también. Ujú. Entonces, con tal que me avisen antes y nos ponemos de acuerdo, con muchísimo gusto. Te mandamos un abrazo bien apretado desde acá, desde Uruguay. Igualmente para ustedes.